أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados y puros imames de su familia. Continuamos con esta sexta sesión sobre las cuestiones sexuales en el Islam o la educación sexual en el Islam. La ética sexual en el Islam es algo que ha sido tratado en diferentes libros. Muchos tal vez pudieran llegar a sorprenderse que en las narraciones del profeta del Islam y de los imames de Ahlul Bayt, con todos ellos sea la paz, se hayan expresado de esta manera, pero tenemos que considerar que estas cuestiones, la cuestión de la ética sexual, es algo que es necesario en la vida, es necesario tener, y que sin la orientación de las grandes personalidades, sin la orientación de nuestros maestros, fácilmente alguien puede llegar a caer en diversos tipos de extravíos. E incluso para aquellas cosas, hay cosas que van más allá del sentido común, y una persona puede llegar a mezclar una virtud con un vicio, y puede llegar a pensar incluso que las cuestiones sexuales es algo que está mal. Como hemos visto en las narraciones que ya hemos mencionado, cómo hay personas que incluso por la influencia de otras religiones o por lo que sea, hay personas que pensaban que en el monacato había una virtud. O sea, en el ascetismo, en el sentido de el asceta y aquel que se aleja de las cuestiones sexuales, se piensa que puede llegar a tener un mayor acercamiento a Dios, un mayor acercamiento a lo espiritual. Es verdad, si una persona dedica toda su atención a las cuestiones mundanales, a las cuestiones, en este caso a la cuestión sexual, que es una cuestión mundanal, obviamente se va a alejar de las cuestiones espirituales. Pero cuando una persona le da a cada cosa su justa medida, es allí que puede llegar a evolucionar como ser humano mucho más rápidamente, puesto que estará marchando según el sendero que Dios Todopoderoso le ha marcado. Como se dice en un hadith, Inna Allah la yastahi min al-haqq. Ciertamente que Dios no se avergüenza de lo que es verdad y de lo que es genuino. Tampoco es que los imames hablaban de esta manera constantemente, sino que vemos que eran orientaciones dadas a personas que los buscaban para hacerles estas preguntas y los orientaban de manera particular. Estas narraciones, todo esto que estamos diciendo en estas clases, ¿qué sentido tiene? ¿Tiene un sentido de obligación o tiene un sentido de orientación? La mayor parte de los hadices que vamos a mencionar, que hemos mencionado y que vamos a mencionar, tienen un sentido de orientación y no de imposición. Es para regular la vida matrimonial y no para imponerla de una o de otra manera en particular. Sí, hay cuestiones que ya son una imposición que se encuentran dentro de la ley islámica, como lo que hemos mencionado en la clase anterior o en la sesión anterior, acerca de que no se puede tener relaciones íntimas mientras la mujer está con la menstruación. Esto, por ejemplo, ya es una regla y es una imposición. Pero hay muchas otras cosas que vamos a mencionar que son simplemente una orientación. Eso es el Amr al-Maulawi, es una orientación de Dios en su condición de Maula, en su condición de amo y señor. Y la otra es el Amr al-Irshadi, y esa ya sería la orientación, donde es mejor hacer algo. Es bueno recordar este punto, sobre todo en esta sesión donde vamos a hablar acerca de al-makruhat o al-mustahabbat, las cosas desaconsejables y las cosas preferibles. Como bien lo dice el término, no es prohibido, sino desaconsejable. O que no es obligatorio, sino que es aconsejable y mejor hacer tal o cual cosa. Primero vamos a comenzar con al-makruhat, las cosas desaconsejables en las relaciones sexuales. Son cosas que fueron mencionadas por el profeta del Islam y por los imames de Ahlul Bayt. La mayoría de estas cuestiones están resumidas prácticamente en un solo hadith, que es un famoso hadith donde el profeta, el mensajero del Islam, se dirige al imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam y le da estos consejos. Qala, dijo el compañero del profeta, Ausa Rasulullah, le encomendó
le recomendó el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa alihi, Ali ibn Abi Talib. Le recomendó a Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, lo siguiente. Ya Ali, la tujami' imra'ataka fi awwal ash-shahr wa wasatihi wa akhirihi. Oh Ali, no tengas relaciones íntimas con tu mujer al principio del mes, ni a la mitad del mes, ni al final del mes. Al principio del mes es cuando es el mahaq. Mahaq en árabe es la luna nueva, cuando no se ve la luna. Fi wasatihi, a la mitad del mes, cuando es la luna llena. Wa akhirihi, cuando otra vez ya termina el mes y ya no se ve la luna. فإن الجنون والجذام والخبل لا يسرع إليها وإلى ولدها. Puesto que cabe la posibilidad de que tanto a ella, la mujer, como al hijo que pudieran llegar a tener por esa relación, se ha quejado de la locura, también de la lepra y otras cuestiones. Ya vamos a seguir con este hadiz, pero en general lo que se va a mencionar aquí son una serie de cuestiones, todas desaconsejables al principio. Ya Ali, la tujami imra'ataka ba'da az-zuhr. Oh Ali, no tengas relaciones íntimas con tu mujer ba'da az-zuhr, después del mediodía. فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول. Puesto que si tienes algún hijo por esa relación, tendrá un solo ojo. والشيطان يفرح بالحول في الإنسان. Y Satanás se complace de ello. Ya Ali, la tatakallam inda al-jima'. Oh Ali, no hables cuando estés teniendo relaciones íntimas. Y ya habíamos hablado a este respecto en sesiones anteriores, como pareciera que hay una contradicción. Hay hadices que recomiendan palabras dulces, caricias y palabras. Bueno, esto es en el juego previo a la relación sexual, al muda'aba o el juego previo, como lo llaman los hadices, pero ya durante la relación sexual no hablar. Y como dije al principio, no es una orden en el sentido que se ha prohibido hacerlo, es mejor no hacerlo. La tatakallam inda al-jima'. No hables cuando se esté dando la relación íntima. فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمِنَ يَكُونَ أَخْرَسَ. Si llega a surgir algún niño de esa relación, no se estará seguro de que sea mudo. وَلَا يَنْظُرَنَّ أَحَدٌ إِلَى فَرَجِ امْرَأَتِهِ. Y que no estén viendo en ese momento a los genitales de su mujer. Habíamos ya dicho otros hadices donde se le preguntaba al imam Ja'far Sadiq, que era alayhi salam, si un hombre podía ver a su esposa completamente sin ropas, y el imam Ja'far Sadiq dijo, ¿y acaso hay algún placer mejor que ello? O sea, en el sentido que no solo es bueno, sino que está bien para tener esa intimidad matrimonial. Pero vemos que aquí dice, la yanzuranna ahadun ila faraji imraatihi, que no vea los genitales de su mujer, y aquí se refiere exactamente al momento de la relación íntima. وَلْيَغُضُّ بَصَرَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ, sino que cierre sus ojos durante la relación íntima. فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْفَرَجِ يُورِثُ الْعَمَى فِي الْوَلَدِ. Eso puede llegar a acarrear que si llega a concebir algún niño, salga ciego. Otras narraciones simplemente dice yurithu al-ama, y aquí no necesariamente significa yurithu de que algo que se pueda transmitirse al niño, sino que algo que puede acarrear la ceguera, y tal vez sea para uno mismo. Ya Ali, sigamos con las cosas desaconsejables. La tujami' imra'ataka bi shahwa imra'ati ghayrika. Oh Ali, no tengas relaciones íntimas con tu esposa con el deseo de estar con la mujer de otro. فَإِنِّي يَخْشَى إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ أَنْ يَكُونَ مُخَنَّثًا. Y porque es de temer que si llegaras a tener un hijo de esa relación, que sea muhannas. Muhannas es como hermafrodita. يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن. Oh Ali, quien esté en estado de janaba, o sea, en estado de haber realizado la intimidad matrimonial, fil firash ma'a imratihi, está en la cama junto con su mujer, fala yaqra al-Qur'an, que no lea el Qur'an, fa inni yakhsha an tanzila alayhima narun min as-sama', puesto que temo que si llegaran a hacer eso, pudiera llegar a bajar del cielo un fuego hacia ellos, fatuhriqahuma, y los quemara. Ya Ali, la tujami' imra'ataka illa wa ma'aka khirqatun wa ma'a ahlika khirqatun.
Oh Ali, no tengas relaciones íntimas con tu mujer a menos que tú tengas un paño para limpiarte y tu mujer tenga otro paño aparte. وَلَا تَمْسَحَا بِخَرْقَةٍ وَاحِدَةٍ. Y no os limpiéis con un mismo paño, فَتَقَعَ الشَّهْوَ عَلَى الشَّهْوَ, de manera que la pasión se junte con la pasión, فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْقِبُ الْعَدَاوَ بَيْنَكُمَا, y ello pueda llegar a acarrear una hostilidad o enemistad entre vosotros. ثم يؤديكما إلى الفرقة, que puede llegar a llevarlos a la separación, والطلاق, y al divorcio. Ya Ali, لا تجامع امرأتك من قيام. Oh Ali, no tengas relaciones íntimas con tu mujer mientras los dos se encuentran en qiyam, o sea, de pie. فإن ذلك من فعل الحمير, porque eso lo realizan los burros. فإن قضي بينكما ولد كان بوالا في الفراش. Y si llegara a surgir algún hijo de esa relación, pudiera llegar a ser que se orine en la cama. كالحمير بوالة في كل مكان, como el burro que orina en cualquier lugar. يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى. Oh Ali, no tengas relaciones íntimas con tu mujer en la noche del Eid al-Adha, o sea, la noche que precede al Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio. فإنه إن قضي بينكما ولد يكون له 6 أصابع أو 4 أصابع, puesto que si realizas eso es posible que el niño salga o con 6 dedos o con 4 dedos. يا علي لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة. Oh Ali, no tengas relaciones íntimas con tu mujer debajo de un árbol con frutos. فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلادا قتالا, puesto que si llegaras a tener un hijo, pudiera llegar a ser un torturador y un asesino. Ya Ali, la tujami imra'ataka fi wajhi shams. Oh Ali, no tengas relaciones íntimas con tu mujer de cara al sol. Illa an turjiya setran, a menos que pongas una cortina. Fayestarakuma, que los cubra ambos. فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت, puesto que si en ese estado llegáis a concebir un hijo, este posiblemente permanezca en desgracia y en pobreza hasta que muera. يا علي لا تجامع امرأتك بين الآذان والإقامة. Oh Ali, no tengas relaciones íntimas con tu mujer entre el azán y el iqama, los dos llamados a la oración. فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصا على إحراق الدماء, puesto que si en ese lapso de tiempo llegaras a tener esa relación íntima y concibierais un hijo, tal vez este pudiera ser ávido de derramar sangre. يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء. Oh Ali, si tu mujer está embarazada, no tengas relaciones íntimas con ella a menos que realices el udú, la ablución que realizamos para la oración. فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد, puesto que si en ese estado concibierais un hijo, sería ciego de corazón y بخيل اليد, muy avaro. يا علي لا تجامع أهلك في النصف من شعبان. Oh Ali, no tengas relaciones íntimas con tu mujer en la mitad del mes de Sha'ban. Es cuando está la luna llena del mes de Sha'ban. فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مشؤوما, puesto que si concibierais un hijo, este sería mash'um. Mash'um sería de tener mala suerte o mal agüero. يا علي لا تجامع أهلك في آخر درجة منه إذا بقي يومان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عشارا. Oh Ali, no tengas relaciones con tu esposa al final del mes, quedando 2 días para terminar el mes, puesto que si es que concibieras un hijo, no se estaría salvo de que se convirtiera en un ashar. Ashar son las personas que se paran en los caminos para pedir dinero, para dejar pasar a las personas, acosadores. أو عونا للظالمين, o sea, una ayuda para los opresores. ويكون هلاك فئام من الناس على يديه, y pudiera llegar a morir una gran cantidad de personas a través de sus manos. يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان. Oh Ali, no tengas relaciones íntimas con tu esposa
en los tejados de las casas, de los edificios. فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مُنَافِقًا مُرَائِيًا مُبْتَدِعًا. Puesto que si concibierais un hijo en ese estado, tal vez pudiera ser un hipócrita, un ostentador, un innovador en cuestiones de religión. Ya Ali, إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك من تلك الليلة. Oh Ali, si vas a salir a un viaje, en esa misma noche que vas a salir al viaje, no tengas relaciones con tu mujer. فإنه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق. Puesto que si concibierais un hijo en ese momento, tal vez gastaría sus posesiones y dinero en algo que no es legítimo. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله, y en ese momento leyó el mensajero de Dios la ley que dice إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين, ciertamente que los derrochadores son hermanos de los demonios. Ya Ali, لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة 3 أيام ولياليهن. Oh Ali, no tengas relaciones íntimas con tu mujer si sales a un viaje cuya travesía no implique más de 3 días y 2 noches. O sea, uno sale con su mujer también en el viaje. Si tiene únicamente ese periodo de tiempo la travesía, mejor no tener relaciones íntimas. فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ عَوْنًا لِكُلِّ ظَالِمٍ عَلَيْكَ. Puesto que si concibierais un hijo en ese interín, tal vez pudiera ese hijo ser una ayuda para quien te oprima a ti mismo. Y hay muchas otras makruhat, hay muchos otros actos aborrecibles que fueron mencionados fuera de este hadiz. Este hadiz lo vamos a continuar cuando hablemos de la mustahabbat, de las cuestiones preferibles. Entre las otras cuestiones desaconsejables, pero que están en otro hadiz, tenemos az-zufaf fi as-sa'a al-harra. Az-zufaf es cuando la novia es acompañada a la casa de su esposo. El cortejo nupcial. Se produce, el matrimonio, el ars, o sea, la fiesta de casamiento, y después está el cortejo nupcial. Después del cortejo nupcial, la novia llega a la casa de su esposo, y eso se llama الزفاف. الزفاف في ساعة الحرة فقد روي عن دريس بن عبد المالك أنه قال لما بلغ أبا جعفر صلوات الله عليه أن رجلا تزوج في ساعة حارة إن نصف النهار, puesto que se narró de fulano, hijo de Mengano, que cuando le comentó a Abu Ja'far, o sea, al imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, que una persona, su esposa le fue llevada en cortejo nupcial en esa hora bien caliente del día, ساعة حرة عند نصف النهار, a la mitad del día. فقال أبو جعفر, dijo Abu Ja'far, ما أراهما يتفقان, no veo que puedan llegar a llevarse bien. Otra de las makruhat es الزواج والقمر في برج العقرب. Está el casamiento en los momentos en que la luna se encuentra en Escorpio. También hay varias narraciones que indican esto. También que se dé el cortejo nupcial cuando se da mahaq al-shahr, al final del mes. El mahaq es la luna nueva. En el hadith del imam عن أبي الحسن عليه السلام, que dijo: من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد. Muy probablemente pueda llegar a ser que se termine abortando a un niño que se ha concebido en ese momento. Otras de las makruhat o cuestiones desaconsejables, al-mubashara inda al-imtila, tener relaciones íntimas justo después de haber comido y de tener la barriga llena. يكره الجماع بعد تناول الطعام وامتلاء المعدة مباشرة. Es desaconsejable tener relaciones íntimas inmediatamente después de haber comido. Se narró del imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam: ثلاثة يهدمن البدن. Hay 3 cosas que arruinan el cuerpo. وربما قتلنا, y tal vez incluso lleguen a causar muerte. أكل القديد الغاب, comer el qadid son las tiras resecadas al sol que ya ha pasado mucho tiempo. ودخول الحمام على بطنة, ir al hammam aquí significa ir a tomar una ducha. على بطنة, mientras una persona tiene ganas de ir a defecar. ونكاح العجائز, y también las relaciones sexuales ya en decrepitud.
hay que tener mucho cuidado o ir tranquilos a esa edad cuando se tienen relaciones íntimas. Dijo también, otra de las makruhat, otra de las cuestiones desaconsejables, al-jima' fi halat at-tawattur, el tener relaciones íntimas cuando hay tawattur, un estado de tensión, estando tensionado, o el khawf, o un estado de temor, puesto que eso también va a influir si es que se concibe un hijo en esa relación. Se narró del imam Muhammad ibn Ali al-Baqir, alayhi salam, el quinto de los imames, que uno de sus compañeros le dijo: "Qultu lahu hal yukrah al-jima' fi waqtin min al-awqat wa in kana halalan". ¿Acaso es desaconsejable la relación íntima en algún momento a pesar de ser lícito? Qala na'am, así es, ma bayna tulu' al-fajr y la tulu' al-shams, en el tiempo entre que se produce la alborada hasta que sale del sol. Wa min maghib al-shams ila maghib al-shafaq, de cuando se pone el sol hasta que desaparece el rojizo en el occidente. Wa fil yawm alladhi tankasifu fihi al-shams, también no es bueno en el día que ha habido un eclipse. وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر, en el día que ha habido un eclipse de sol, ni también en la noche que ha habido un eclipse de luna. وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء, también cuando haya una ventisca negra, un tornado. والريح الحمراء, y una ventisca roja, o sea, esa tormenta del desierto. والريح الصفراء, y ese viento amarillo también, esa tormenta de polvo. وَالْيَوْمُ وَاللَّيْلَ اللَّذَيْنِ يَكُونَ فِيهِمَا زَلْزَلًا, y en el día y en la noche es el día en el cual haya tenido lugar algún temblor o terremoto. وَلَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِي لَيْلَةٍ, una vez el profeta del Islam le tocaba pasar la noche en la casa de una de sus esposas, y en esa noche había habido un eclipse de luna. Entonces él simplemente permaneció en la casa hasta que amaneció. Entonces su esposa le dijo: ¿hay algo en esta noche que ha pasado, que has permanecido en tu lugar? Entonces dijo: La walakin hadhihi al-aya zaharat fi hadhihi al-layla, no, sino que este signo de Dios ha aparecido esta noche y no he querido estar disfrutando. Fakaristu an atalazzaz, no he querido estar disfrutando de placeres. Wa qad ayyara Allahu aqwaman, ciertamente que Dios ha regañado, ha criticado a gente a este respecto. Y eso lo leemos en la ley que dice: وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَرْقُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. Y cuando ven las señales de su Señor, cuando vean el eclipse, seguirán ellos, dirán: es simplemente un sahab, es simplemente una bruma, un viento de arena. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ, déjalos, ya que no creen, si no reconocen los signos, hasta que يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ, hasta que lleguen al día en el cual sean fulminados por la centella. Luego dijo Abu Ja'far alayhi salam, el imam Muhammad al-Baqir: وَإِمَا اللَّهِ لَا يُجَامِعْ أَحَدٌ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ, no tengan relaciones íntimas en esos momentos en los cuales ha prohibido el mensajero de Dios. Bueno, prohibido en el sentido que hemos dicho al principio de esta sesión, son orientaciones. وَقَدْ انْتَهَى إِلَيْهِ الْخَبَرُ فَيُرْزَقُ وَلَدًا فَيَرَى فِي وَلَدِهِ ذَلِكَ مَا يُحِبُّ, si realmente cumple con esto, o sea, observa esto de cuándo tener estas relaciones íntimas y cuándo no, va a ver en su hijo o en su progenie aquello que le va a ser de su agrado. Bueno, también una de las cosas desaconsejables es tener relaciones sexuales mientras alguien sabe que las estamos teniendo. Tal vez no estamos delante de las personas, o en el sentido de no estarnos mostrando, pero aún así no es bueno hacer alarde de ello, por supuesto. Es muy desaconsejable tener relaciones íntimas mientras haya algún niño cerca que pueda llegar a escuchar y mucho menos a ver. Se narró del imam Ja'far Sadiq alayhi salam que
que dijo, Qala Rasulullah, dijo el mensajero de Dios, Walladhi nafsi biyadihi, por aquel en cuyas manos está mi alma, law anna rajulan ghashiya imra'atahu wa bil bayti sabi, si alguien tiene relaciones íntimas con su mujer y hay un niño en la casa, mustayqiz, despierto, yarahuma, que los ve, wa yasma' kalamahuma, y escucha sus voces, wa nafasahuma, y su respiración, ma aflaha abadan, nunca será exitoso ese niño. Idha kana gulaman kana zaniyan, aw jariyatan kanat zaniya. Si es un niño, tal vez sea un fornicador, y si es una niña, tal vez sea una fornicadora. Otra de las cuestiones desaconsejables es el jima' mustaqbil al-qibla, tener relaciones íntimas estando de frente a la qibla o la orientación a la Meca. Wa tukrah al-mubashara tijah al-qibla, también es bueno, hay muchas narraciones que nos indican esto. Tener relaciones íntimas después del ihtilam. El ihtilam es cuando un hombre ha tenido una eyaculación en sueños. Estaba soñando y ha tenido una eyaculación. Bueno, si inmediatamente después quiere tener relaciones íntimas con ese mismo ihtilam, con ese mismo estado en el que está, es makruh. No es prohibido, pero es desaconsejable. Dijo el mensajero de Dios, yukrahu an yaghsha ar-rajulu al-mar'a wa qad ihtalama. Es desaconsejable que un hombre tenga relaciones íntimas con su esposa, siendo que acaba de tener ese ihtilam, esa eyaculación en sueños. Hatta yaghtasila min ihtilamihim. Seguirá siendo desaconsejable hasta que haga el ghusl, haga el baño ritual para purificarse de su ihtilam, de ese estado. Fa in fa'ala, si hace así, fa kharaja al-walad majnunan. Si no hace así, puede llegar a salir un niño enajenado. Fala yalumanna illa nafsah. Y en ese caso no podrá reprenderse más que a sí mismo. Y ahora, con esto terminamos las makruhat o cosas desaconsejables. Y en la próxima sesión vamos a ver las cosas que son aconsejables y meritorias. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV. Saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/FatimaTVES o en nuestro sitio web fatimatv.es.